Ok, bueno amigos, vamos a tratar de subir otro video. Este va a estar titulado así como... Aquí lo tengo. Historias de terror y doble moral. Y es un pedacito nada más de alguna parte de mi vida en donde tuve contacto con alguno de los tantos testigos de Jehová que tienen una doble moral. Me acuerdo perfecto que estuve batallando muchas veces dentro de mi vida, podríamos decir, porque siempre quise regresar a la organización, pero viajé mucho tiempo, pues por mi trabajo, en todo lo que es la República Mexicana, en las zonas costeras. En el momento de moverme, ahí me va a pasar un camión. En el momento de moverme de un estado de la República a otro, pues lógicamente estamos hablando de que conoces a mucha gente y bueno, en mi caso yo quería regresar y me acercaba un poco a ver dónde estaban los salones del reino, de los lugares donde estaba yo llegando a trabajar. Y así conocí mucha gente dentro del trabajo, conocí compañeros, tuve un compañero que se llama Ángel, no voy a decir su apellido, por respeto a la privacidad de cada ser humano. Pero pues es una de las historias de terror porque era compañero mío en esta empresa donde yo trabajaba. Se vendían actividades como paseos, tours, zonas arqueológicas y había mucho dinero fresco porque la gente dejaba anticipos, entonces había mucha facilidad de poder comprar, tomar, beber y meterse cualquier cantidad de drogas. Y al ser un lugar turístico, pues si no te pedía algo el turista, tú lo conseguías y si te sobraba, pues a lo mejor tú te lo metías, ¿verdad? Así de sencillo. Este señor era borracho, parrandero y jugador, como dice el corrido, ¿verdad? Era un hombre que golpeaba a su pareja, era violento y era pues un macho mexicano que hacía lo que él quería, que ganaba suficiente dinero. En aquel entonces la economía de este lugar donde trabajaba era mucho mejor, entonces había más dinero, más poder adquisitivo para muchas cosas. La mujer con la que él se casó era una mujer mayor que él y debo aclarar que ninguno de los dos era testigo de Jehová, ninguno en aquel entonces. Esta mujer compró a crédito una casa y murió. Ella murió, le dio un ataque cardíaco fulminante y había firmado un seguro dentro de la inmobiliaria en que si hubiera una fatalidad, automáticamente esa casa iba a quedarse libre de gravamen, es decir, ya no se iba a tener que pagar absolutamente nada que se debiera en ese momento. Y la casa pasaba pues a los beneficiarios, que en este caso era su esposo, era el esposo de esta mujer. Él se queda con la casa y en ese momento pasa lo que siempre pasa cuando llega a tocarte la puerta un testigo de Jehová, que estás en un momento difícil de tu vida, que acabas de tener una desgracia, ya sea personal o muy cercana a ti, y estás débil y susceptible, y pues empezó a estudiar con los testigos de Jehová. Y lógicamente le dieron esta esperanza tan divina de que iba a volver a ver a su mujer, que tanto quería él, ¿verdad? Al momento de estudiar, yo me doy cuenta que traía literatura, porque trabajábamos juntos, traía literatura de la organización, de la Watchtower, y yo empiezo a darme cuenta.
En muchos aspectos, en muchos momentos de mi vida, hablé de mi situación porque era yo expulsada, y en muchos otros no quería yo decirlo porque luego empiezan a haber dificultades. Él me preguntó, oye Marcela, ¿tú cómo ves? Estoy estudiando con los testigos de Jehová. Yo le dije, mira, si algo te puedo decir es que te va a marcar de por vida. Y segundo, pues es algo personal. Si te va a servir, pues te va a servir para ser mejor persona, porque yo lo conocía, ¿no? Y bueno, pues empezó a estudiar y empezó a avanzar y a dar pasos. Y tan es así que al ratito, pues ya le dieron esta invitación al símbolo, ¿verdad? A simbolizarse. Y me preguntó, me dijo, oye, ¿tú crees que sea bueno que me simbolice? Y entonces ahí fue donde yo cometí el error de decirle que yo era simbolizada y que había sido expulsada, pero que tenía yo un alto grado de remordimiento y de culpa por haber pecado contra el Espíritu, no, contra Jehová en este caso, porque no fue contra el Espíritu Santo, pero era yo una bala perdida, una oveja descarriada, y yo me sentía pues muy culpable, más que todo culpable, porque pues, y le dije mi condición, le dije, mira, yo soy expulsada, soy una mujer que siempre he tratado de buscar dónde reunirme otra vez en la organización de los testigos, con los testigos. He tratado de tomar estudios, he tratado de acercarme a los salones del reino, y en mi capacidad, dentro de mi trabajo, lo he tratado de hacer y lo he hecho, en mi posibilidad de tiempo de libre, y lo he hecho. Me he juntado, estudio, tomo la literatura, me acerco donde están predicando, pero soy expulsada. Y entonces todo cambió. En ese momento él dejó de hablarme. En ese momento yo era la enemiga. En ese momento yo era peor que él, yo creo, ¿no? Porque eso es lo primero que te hacen sentir, que estás purificándote y que estás cambiándote a la nueva personalidad. Pero como lo digo siempre y hasta en tono de burla, la nueva personalidad te da otras nuevas personalidades que a lo mejor son peores que tu vieja personalidad. Al cambiar tu vieja personalidad, tomas una nueva personalidad que quién sabe qué tan buena sea, porque se sienten intocables y se sienten pues escogidos, ¿verdad? Como dice la Biblia. Entonces se sienten fuertes y con este derecho de juzgar y de decir, es expulsada. En ese momento ya tenía yo la letra escarlata, ya tenía yo esta cruz, ¿verdad? De pecadora. Y bueno, el caso es que se simboliza esta persona, pero la otra mujer ya había tenido un matrimonio, la ex esposa de la que murió había tenido otro matrimonio y otros hijos. Y esos hijos ya eran adolescentes y llegaron a visitarlo. Y llegaron a decirle, mira, la verdad es que pues mi mamá murió, pero pues nos pertenece una parte de esa casa, de esa herencia que dejó. ¿Cómo le vamos a hacer para vernos beneficiados? Porque pues también a nosotros nos toca, ¿no? Cualquiera hubiera dicho, oye, este señor que ya se simbolizó y que ya dio pasos y que aparte ya es un ejemplo a seguir, porque todavía tenía el anillo de matrimonio, ¿no? De la mujer, y yo le decía, oye, pero ¿por qué no te lo quitas? Pues es una falsedad que traigas un anillo cuando ya no estás casado porque ya eres viudo. Y ¿saben qué me decía? Me decía, mira, lo que pasa es que yo no quiero causar tentación en ninguna de las hermanas de la congregación. Y a mí me daba risa porque yo decía, bueno, este hombre, o sea, la percepción que él tiene es que es una tentación.
para las demás hermanas. Entonces, muy cristianamente y muy espiritualmente, guardaba su anillo. Pero llegaron sus hijastros y le pidieron una parte de la herencia. Lo más lógico hubiera sido que dijera, ¿sabes qué? Pues yo vendo esta casa y pues nos vamos a partes iguales. Y cada quien tiene lo correspondiente y lo justo. Y entonces ser un ejemplo de, pues un ejemplo de un cristiano, ¿verdad? Pero no, con la novedad de que no. Él le dijo, mira, yo me casé con tu mamá, yo recibí este beneficio al morir ella y pues esto es algo que yo me voy a quedar. Y se lo quedó. Los muchachos se dieron la vuelta y se fueron. Pasa el tiempo, quizás su conciencia, como dice en el libro de Pastoré en el Rebaño, ¿verdad? De los ancianos, dicen que para todo pecado hay un tiempo de caducidad. En este caso el tiempo de caducidad son 2 años. Dice que si después de haber tenido, algo así, dice, después de haber tenido o haber hecho algún o cometido algún pecado que no es craso, pasa cierto tiempo y no afecta a los demás de la congregación, pueden pues pasarlo por alto y dejarlo en manos de Jehová. Entonces imagínense nada más. Pasa el tiempo y yo me congrego en ese lugar, me acerco a la congregación de habla inglesa. Y ese es otro capítulo que les voy a dar, porque ahí les seguiré contando de las triquiñuelas de este personaje y de algún otro que pasó a ser mi jefe, seglar, el cual pues yo veía con esta doble moral. Uno de los lindos capítulos dentro de la vida de los cristianos. Estaremos pendientes. Gracias.